Hola, tengan un hermoso y bendecido día. Voy a explicar el tema de estados y cambios de la materia. La materia se presenta en estados sólido, líquido, gaseoso, plasma y estado condensado de Bose-Einstein. El estado sólido se caracteriza por poseer forma y volumen constante, y las partículas que lo forman se encuentran unidas por fuerzas de atracción grandes. Esto hace que estas partículas mantengan posiciones prácticamente fijas. Solamente se pueden mover vibrando u oscilando dentro de la misma posición fija. Estas partículas no pueden trasladarse de un lugar a otro dentro del Sol. El estado líquido se caracteriza por poseer, al igual que los sólidos, volumen constante, pero a diferencia que los sólidos, su forma no es constante. Ellos adoptan la posición del recipiente que los contenga. Las partículas que forman a los líquidos se encuentran unidas por fuerzas de atracción más débiles que en los sólidos. Y las partículas en los líquidos sí son libres para trasladarse de un lugar a otro. En el estado gaseoso, este se caracteriza porque no tiene forma y no tiene volumen constante, y las partículas que lo forman se encuentran unidas por fuerzas de atracción bastante débiles. Estas sí se pueden mover libremente, pero ese movimiento lo hacen de forma desordenada, de tal manera que hay choques entre las mismas paredes y también hay choques entre las partículas y las paredes del recipiente que las contiene. El estado plasma. El estado plasma se caracteriza por ser como un gas, pero es un gas ionizado. Es decir, que las partículas que lo forman han perdido parcialmente o totalmente sus electrones. Entonces, el estado plasma está formado por electrones, por cationes y por neutrones. El estado plasma se logra a través de la combustión. Ejemplos de estado plasma son: el Sol está en estado plasma, las estrellas, las nebulosas. Estado condensado de Bose-Einstein, también conocido como superfluido. Este estado se obtiene cuando un gas se licúa, se condensa, es decir, que pasa de estado gaseoso a estado plasma. En este estado, las partículas que lo forman se aglutinan, se condensan y llegan a su estado mínimo de energía. ¿Sabes cómo podemos cambiar la materia de un estado a otro? Los cambios de estado se producen calentando o enfriando la materia, y hay distintos tipos: fusión, solidificación, vaporización y condensación. La fusión es el paso de la materia en estado sólido a líquido y se produce al aumentar su temperatura. Cuando calentamos un hielo o lo dejamos a temperatura ambiente, se derrite y pasa de sólido a líquido. La solidificación es el caso contrario a la fusión. La materia pasa de estado líquido a estado sólido. Se da, por ejemplo, cuando metemos agua en un congelador y esta se convierte en hielo, pasa de líquido a sólido. La vaporización o evaporación se da cuando se pasa de estado líquido a gaseoso y se produce cuando se calientan los líquidos. Por ejemplo, cuando hervimos el agua, esta se convierte en vapor, pasa de líquido a gas. La condensación es el paso de gas a líquido y se da cuando se enfría la materia en estado gaseoso. ¿Os habéis fijado alguna vez que cuando se empañan cristales o espejos aparecen gotas de agua? Eso se produce cuando el vapor de agua entra en contacto con una superficie fría. En ese momento, el vapor se enfría y se convierte en líquido. ¡Fácil, eh!